por muchos como una de las celebraciones religiosas más importantes, la Navidad. Y una vez más, cientos de millones de personas festejarán con familiares y amigos, intercambiarán regalos y quizá asistirán a servicios religiosos para conmemorar el nacimiento de Cristo. No hay nada fuera de lo común en ello. La mayoría de las personas del mundo occidental que profesa el cristianismo se han criado celebrando la Navidad. Todos conocemos bien la tradición que rodea este día y nos unimos a las festividades sin pensarlo dos veces. Para la mayoría, la Navidad es un día de familia y diversión, algo que todo el mundo hace. Pero el programa de hoy, Navidades Pasadas, descubrirá algunos datos sorprendentes sobre esta temporada festiva, y llegaremos a algunas conclusiones profundas sobre lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Cristo y su importancia para nosotros. Los lectores de la Biblia están muy familiarizados con las inspiradoras circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. A las afueras de la ciudad de Belén y Judea, los pastores cuidaban sus rebaños en los campos abiertos durante la noche. El libro de Lucas registra el dramático anuncio de un ángel a estos pastores sobre el nacimiento del Mesías profetizado. Había pastores en la misma región, que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces el ángel les dijo: «Os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». El nacimiento de Jesucristo fue un acontecimiento trascendental en la historia, uno en el que todos los cristianos se regocijan. ¿Pero por qué nació y cuál era su misión? Podría ser que en esta época del año los adornos, las tradiciones, las costumbres, las celebraciones y el comercialismo hayan oscurecido el verdadero significado de su nacimiento. Incluso en la época de Jesús, había personas religiosas que estaban más preocupadas por la tradición y la ceremonia que por obedecer las sencillas instrucciones de la Biblia. Como veremos más adelante, Jesús les dijo a los fariseos que sus tradiciones religiosas en realidad los estaban alejando del verdadero entendimiento y que estaban adorando a Dios en vano. Así que, al examinar la celebración de la Navidad, preguntémonos si es posible que los cristianos de nuestros días se dejen engañar como lo estuvieron los fariseos en los suyos. Empezaremos nuestro examen de la historia y las costumbres de la Navidad echando un vistazo a cómo se celebra hoy en día en todo el mundo. En Estados Unidos y Canadá, el árbol de Navidad suele ser la pieza central del hogar. A menudo, las familias se reúnen para decorarlo con guirnaldas y adornos. Luego están los regalos debajo, listos para abrir el día de Navidad. Los centros comerciales contratan al familiar Papá Noel y los niños le dicen lo que quieren este año. En Gran Bretaña, la Navidad también es un momento familiar. Los niños cuelgan los calcetines en Nochebuena, esperando que Papá Noel baje por la chimenea por la noche y llene sus calcetines de golosinas. Después de la tradicional comida del día de Navidad, todos suelen reunirse para escuchar a la reina dirigirse a la Commonwealth y a la nación. En Alemania, la celebración es similar: árboles, regalos, Papá Noel y comidas familiares, y a partir del 1 de diciembre, los niños alemanes comienzan una cuenta atrás para el día de Navidad. Se utiliza un calendario de Adviento especial que se cubre cada día. A medida que pasan los días, los pisos se abren para revelar diversas golosinas o chocolates navideños. Para muchas familias de todo el mundo, la Navidad es el único momento en el que se reúnen con familiares y amigos a los que no han visto en mucho tiempo, quizás desde la última Navidad. Se ponen al día con las noticias familiares y pasan tiempo juntos. Otras naciones celebran la Navidad con tradiciones diferentes. En Italia, se dice que una bruja fea, la Befana, vuela en una escoba y deja caer regalos por la chimenea. En el sur de Siria, un camello transporta los regalos. La Navidad se ha extendido incluso hasta Japón. Aunque menos del 1% de la población es cristiana, allí, al portador de los regalos se le conoce como Santaán, el Señor Santa. Sí, la Navidad es una fiesta muy celebrada y querida en todo el mundo. Todas estas tradiciones son ciertamente coloridas y atractivas. Evocan una fuerte respuesta emocional de calidez y nostalgia. Pero, ¿no parece a veces que el verdadero significado del nacimiento de Jesús queda oscurecido por todas las tradiciones, costumbres y el comercialismo de la Navidad? Algunos dicen que lo único malo de la Navidad hoy en día es la forma en que se celebra. Dicen que nunca se concibió como una actividad tan fastuosa y lucrativa. Se oponen a la vigorosa promoción de la Navidad por parte de los intereses comerciales. Nos instan a concentrarnos en su verdadero significado y a acabar con su comercialización. Pero hagamos una pregunta aún más fundamental y profunda.
A pesar de los sentimientos cálidos y positivos que muchos asocian con el día, ¿se suponía que debíamos celebrar la Navidad en primer lugar? ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre esta cuestión? Saben, un examen del Nuevo Testamento no revela ninguna mención de tal festividad, y mucho menos un mandato para su observancia. También les sorprendería saber que la Navidad ni siquiera era conocida por la Iglesia cristiana primitiva. Nuestro jefe de la Oficina Europea, Dexter Fowler, habló recientemente sobre los orígenes de la observancia de la Navidad con el historiador social británico, el Dr. J. M. Gould. El profesor Goldby es coautor del libro The Making of the Modern Christmas. Le preguntamos si los apóstoles y los primeros cristianos celebraron alguna vez el nacimiento de Cristo. No, no lo hicieron. De hecho, hay muy pocas pruebas que sugieran que Cristo nació en la época en que celebramos la Navidad. Entonces, ¿por qué se adaptó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús? Bueno, la Iglesia cristiana siempre ha sido muy inteligente a la hora de incorporar otras prácticas y seguir con las cosas para luego orientarlas hacia el cristianismo. Y en tiempos paganos, había festivales de mediados de invierno y festivales religiosos que eran paganos y estaban muy asociados con cosas como la puesta del sol, y durante el invierno se ponía. ¿Volvería alguna vez? Así que había un día en el que se celebraba el sol y la religión misraica, que fue una religión muy importante en el Imperio Romano tardío, tenía un día en particular para celebrarlo. Y resulta que coincide con el 25 de diciembre, que la Iglesia cristiana adoptó como el día del nacimiento de Cristo. Como digo, no hay nada en los Evangelios que demuestre que Cristo nació el 25 de diciembre. De hecho, está claro que no lo habría hecho. No habría habido pastores en los campos, simplemente no era la época del año adecuada. En el culto popular del mitriismo, el 25 de diciembre era el cumpleaños del hijo invicto, consagrado al dios Sol, Mitris. Pero ese no era el único festival de invierno celebrado en Roma en la época del solsticio de invierno. A medida que los días comenzaban a alargarse, muchos otros rituales marcaban el renacimiento del sol como dador de calor y luz. Entre ellos estaba una celebración romana conocida como las Saturnales, dedicada a Saturno, el dios de la agricultura. Era el festival en el que se celebraba la salida, la puesta y la salida del sol. Era un festival de mediados de invierno. Era una época de matanza de bestias, de celebración de festivales, de bebida, de fertilidad, de buscar cosas que tuvieran resistencia. Por ejemplo, se decoraban árboles de hoja perenne porque eran cosas que iban a durar todo el invierno, etc. De modo que había de nuevo este fuerte aspecto religioso. La similitud entre esta fiesta pagana romana y la celebración navideña moderna es sorprendente. Las Saturnales proporcionaron el modelo para muchas de las costumbres navideñas de hoy en día. ¿Cómo entró esta celebración romana en la práctica religiosa cristiana? Es una historia interesante con más sorpresas. Y comienza en el siglo IV después de Cristo. El emperador romano Constantino adoptó públicamente el cristianismo en el principios del siglo IV d.C., pero la aparente conversión de Constantino hizo más que poner fin a décadas de intensa persecución contra los cristianos. Era una práctica común de la época sincretar o mezclar creencias religiosas. Como ávido adorador del sol tanto antes como después de su supuesta conversión al cristianismo, Constantino fusionó su creencia en el dios Sol con ciertas doctrinas cristianas. De este modo, creó nuevas tradiciones religiosas, incluida la nueva fiesta cristiana de la Navidad. Los eclesiásticos cristianos esperaban que se pudiera disuadir a las masas de recién bautizados de celebrar sus antiguas fiestas paganas, en particular la que se celebraba el 25 de diciembre. Pero los numerosos nuevos conversos siguieron celebrando la fiesta del dios Sol cada invierno junto con el resto de Roma. Las Saturnales y otras fiestas de invierno no cristianas estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares como para dejarlas de lado. Así que los líderes de la Iglesia finalmente se rindieron y llegaron a un acuerdo. Se decidió permitir que la gente celebrara la fiesta del 25 de diciembre siempre que honraran a Cristo en lugar del Hijo Invencible de las Saturnales.
Así, con el paso del tiempo, el compromiso se convirtió en una práctica aceptada. En resumen, adoptaron el renacimiento del Hijo como el momento del nacimiento del Hijo de Dios. Bueno, en el siglo IV, cuando el obispo Julio I de Roma permitió que la Navidad fuera una fiesta, obviamente el mero hecho de que la hubiera permitido como fiesta sugiere que se había estado celebrando durante varios años antes. Pero solo entonces la Iglesia asumió las vacaciones de mitad de invierno como elemento de la Navidad y el nacimiento de Cristo. ¿Hubo alguna resistencia de la Iglesia a la unión de estas prácticas paganas con el cristianismo? Sí, por supuesto. Uno de los problemas fue cuando la Iglesia asumió la Navidad y la equiparó con la fiesta de mitad de invierno. A varios obispos les preocupaba mucho que los llamados cristianos se lo pasaran mucho mejor comiendo y festejando que siendo cristianos y pasando el tiempo pensando en el nacimiento de Cristo. Creo que esta siempre ha sido una preocupación perpetua. Sin embargo, a medida que pasaban los siglos, la Navidad se convirtió cada vez más establecida. La fiesta del 25 de diciembre, caracterizada por la juerga y el jolgorio, llegó a Occidente. En toda la Europa continental, la Navidad se convirtió en una parte integral de la vida. La fiesta ganó aceptación rápidamente y se estableció tan firmemente que ni siquiera la Reforma protestante del siglo XVI pudo desbancarla. Aunque hubo algunos que se opusieron, después de todo, la Navidad era la misa de Cristo, claramente una observancia católica romana. Bueno, sin duda Calvino y Knox estaban muy en contra de la Navidad por varias razones. Una es que, como ya hemos mencionado, no se menciona en los Evangelios. Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? En segundo lugar, en el siglo XVII y la Reforma, toda la asociación de la Navidad con la Iglesia Católica Romana, la pompa, la ceremonia, las fiestas, etc., eran anatema, y esa es otra razón por la que la Navidad fue condenada por hombres como ¿cuáles eran las opiniones de los puritanos y otros reformadores religiosos de la Iglesia anglicana sobre la observancia de la Navidad? Bueno, como no hay evidencia en el Evangelios, ya que está asociado con la Iglesia romana, por lo tanto no debe ser observado. Y así, durante el período en Gran Bretaña de 1640 a 1660 en particular, e incluso más en Escocia, tenemos un período en el que la Navidad es denunciada. ¿Los puritanos estadounidenses tenían las mismas opiniones? Bueno, sí, ciertamente, aquellas personas que vinieron de Gran Bretaña a Estados Unidos, se establecieron en la costa este de Nueva Inglaterra. Ciertamente no hay duda de que la Navidad fue denunciada de nuevo. A pesar de sus denuncias, la popularidad de la Navidad no solo continuó, sino que creció. Entonces, hemos visto que muchos elementos de la Navidad se remontan a las fiestas paganas de mediados del siglo XIX, pero la Navidad tal como la conocemos hoy en día no tomó forma definitiva hasta la era victoriana en Gran Bretaña, hace más de un siglo. Fue entonces cuando los ingleses comenzaron a celebrar la Navidad con todos los símbolos familiares de nuestros días. Pero, de nuevo, no había absolutamente nada en los rituales adoptados por los victorianos, el árbol de Navidad, los regalos, Papá Noel, etc., que tuviera algún significado cristiano. La introducción de la figura de Papá Noel como símbolo dominante de la Navidad preocupaba especialmente a muchos clérigos. Bueno, siempre les ha preocupado porque siempre ha habido un espíritu navideño. En tiempos paganos se le representaba como un personaje salvaje y juguetón o como un personaje bastante severo, como el viejo Padre Tiempo. Pero creo que es gracias a Estados Unidos que la figura que vemos de Papá Noel surge con el poema de Clement Clark Moore y luego con Thomas Nast, que dibujó estas maravillosas imágenes de Papá Noel, a quien ahora consideramos la figura estándar. De nuevo, lo que creo que es lo más asombroso de la Iglesia cristiana, es la forma en que ha sido capaz de absorber cosas y aceptarlas. De hecho, aceptar figuras paganas e incorporarlas a la Iglesia. También fue en esta época cuando el árbol de Navidad se convirtió en un elemento habitual de la festividad.
¿Sus orígenes también son precristianos? Sí, claro, porque los árboles de Navidad son de hoja perenne, etc. Obviamente, forman parte de las antiguas fiestas paganas, pero en el árbol de Navidad que sabemos, es un elemento que llegó de Alemania. Por supuesto, en Gran Bretaña, tuvimos al príncipe Alberto y a la reina Victoria, ambos de origen alemán, e izaron un árbol de Navidad en el castillo de Windsor en la década de 1840. Y esto contribuyó mucho a popularizar el árbol de Navidad entre la gente de Gran Bretaña, especialmente entre las clases medias británicas al menos. Ahora bien, todos estos hechos plantean algunas preguntas importantes. Si los apóstoles y los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y si no está ordenada en la Biblia, y si sus costumbres y tradiciones han sido denunciadas como no bíblicas, incluso por algunos cristianos prominentes a lo largo de los siglos, entonces ¿por qué la mayoría de los cristianos la celebran hoy en día? Es obvio que para muchos, las reuniones familiares son la principal motivación. Creo que probablemente en los últimos 150 años, de todos modos, lo que la ha hecho tan popular es que la Navidad se centra en la familia y en los niños en particular, y estos son elementos principales en la celebración de la Navidad tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña. Ahora bien, la familia es de vital importancia en la Biblia, pero curiosamente no hay constancia de que los apóstoles y la iglesia primitiva celebraran una fiesta familiar en diciembre. La Biblia nos dice que la vida de Jesucristo fue un ejemplo a seguir. Pero ni Jesús ni sus apóstoles nos dieron ejemplo en lo que respecta a una fiesta navideña. Por lo tanto, no solo debemos preguntarnos si Cristo está en Navidad hoy en día, sino también si alguna vez estuvo en Navidad, y si no está en la festividad, ¿hay algo más que debamos hacer en su lugar? No muchos cristianos se dan cuenta de que la Biblia sí ordena la observancia de días religiosos específicos. Sin embargo, la Navidad no es uno de ellos. Como hemos visto, no se convirtió en una tradición de la Iglesia hasta más de 300 años después del nacimiento de Cristo. Las tradiciones paganas adquirieron un rostro cristiano para que la gente pudiera seguir celebrando de una manera a la que no estaba dispuesta a renunciar. Fue un compromiso con las enseñanzas bíblicas. La Biblia nos muestra que la tradición puede hacer que adoremos a Dios de una manera sin sentido. Observe el comentario de Cristo a los escribas y fariseos en Marcos 7. En vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Está muy bien que desechéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dios decidió no revelarnos la fecha del nacimiento de Jesús. De hecho, Jesús no nació en Judea en la temporada de invierno, y si Dios hubiera querido que celebráramos ese día, seguramente nos habría dicho cuándo fue y nos habría dado instrucciones sobre cómo guardarlo. Después de todo, hizo precisamente eso con el aniversario de la muerte de Cristo, la Pascua. Nos dice exactamente cómo y cuándo conmemorar ese acontecimiento. Y lo mismo ocurre con las demás fiestas de Dios, como por ejemplo Pentecostés. Él prescribe momentos exactos para su observancia. Todo está detallado en la Biblia. Las fiestas del Señor, que proclamaréis santas convocaciones. Estas son mis fiestas. Son los mismos días que Cristo y los apóstoles enseñaron y que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento observaba. Estas fiestas o festivales están llenos de significado. Enseñan la verdad sobre el modo de vida revelado por Dios, su propósito para el hombre y lo que depara el futuro. La fiesta más larga ordenada por Dios dura toda una semana. Y es un tiempo de gran disfrute para toda la familia. Te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija. 7 días celebrarás fiesta santa a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque Jehová tu Dios te bendecirá a ti, a todos tus productos y a toda la obra de tus manos, y te alegrarás. Ahora bien, Cristo mismo observaba esta fiesta en el otoño del año. Se la conoce como la fiesta de los tabernáculos y se celebraba en Jerusalén. Era un acontecimiento familiar importante. Juan 7 nos dice que Jesús y sus hermanos subieron a la fiesta. El apóstol Pablo también se refirió a la fiesta de los tabernáculos en Hechos 6:21 de la tarde cuando dijo: es necesario que en todo caso celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces, si Dios ha ordenado estas celebraciones y nos las ha descrito en la Biblia, ¿no deberían ser los días que guardemos? Irónicamente, la celebración de la Navidad oscurece el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nació para ser Rey sobre todas las naciones,
y regresará a esta tierra para gobernar el mundo y traerle paz. Pero debido a que hemos descuidado los días santos y festivos de Dios, que enseñan esta y otras grandes verdades, este gran significado generalmente se ha pasado por alto, minimizado o no se ha enseñado. Hay una sección muy conocida de las Escrituras que los coros cantan todos los años en el Mesías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero ahora, veamos cómo continúa el pasaje en el siguiente versículo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para ordenarlo y confirmarlo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Ahora bien, ese gobierno de paz no se estableció en su primera venida, sino que se establecerá en su segunda venida. La paz en la tierra será el resultado del gobierno de Cristo en esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las fiestas de Dios, llamada la fiesta de las trompetas, nos enseña sobre la intervención de Dios en los asuntos humanos y el regreso de Cristo. Pero si no observamos ese día, no entenderemos completamente este conocimiento vital, simplemente nos quedaremos sin la información que Dios quiso que el hombre tuviera desde el principio. En el programa de hoy, Christmas Past, hemos descubierto algo de la historia de la observancia de la Navidad. Hemos visto que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento y los apóstoles nunca observaron la Navidad, sino que guardaron las fiestas o días santos descritos en la Biblia. Y también hemos visto que las costumbres navideñas surgieron del antiguo culto pagano. Para nosotros, personalmente, quedan algunas preguntas serias que nos hacen reflexionar. ¿Deberíamos seguir las tradiciones paganas precristianas arraigadas en la superstición? ¿Está bien para nosotros apropiarse de tales símbolos colocándoles una etiqueta cristiana? La Biblia dice claramente en Deuteronomio capítulo 12, cuídate de no caer en la trampa de seguir a las naciones paganas, ni preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. Así que en esta época del año, examinemos nuestras propias creencias y prácticas y enfrentemos el desafío de la Biblia, ya sea vivir según sus instrucciones o según tradiciones que entran en conflicto con la Biblia. Y esperemos con ansias el cumplimiento de la misión de Cristo. Nació para ser rey sobre todas las naciones y pueblos. Como príncipe de paz y salvador del mundo, traerá la verdadera paz a la tierra que la humanidad ha buscado en vano desde el comienzo de la historia. Hoy has escuchado parte de la historia no contada de la Navidad, pero hay mucho más que necesitas saber. ¿Quieres tomarte el tiempo para verificar los hechos y buscar en la Biblia por ti mismo? La literatura gratuita de esta semana te ayudará en ese estudio. Me gustaría ofrecerte este folleto gratuito, Navidad, la historia no contada. Te ayudará a estudiar por ti mismo los datos básicos sobre la celebración de la Navidad. Te dará los detalles de la Biblia y de varios registros históricos con mucha más profundidad de la que he tenido tiempo para hoy. Este capítulo de la Navidad a la Antigua revela los sorprendentes orígenes de las costumbres y tradiciones en torno a la Navidad. El capítulo 2, ¿Por qué nació Cristo?, explica el propósito del nacimiento humano de Jesús. ¿Cuál fue el verdadero significado de los asombrosos acontecimientos de Belén hace casi 2000 años? Otro capítulo plantea la pregunta, ¿qué diferencia hay? ¿Qué daño hay en celebrar la Navidad? Este capítulo nos da la respuesta directamente de la Biblia. Sé que este folleto, Navidad, la historia no contada, te resultará inspirador, puede que incluso te sorprenda un poco, y asegúrate también de solicitar este otro folleto gratuito, las fiestas y los días santos de Dios. ¿Qué días observaban Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva del Nuevo Testamento? Este folleto, las fiestas y los días santos de Dios, te ayudará a ver qué festivales quiere Dios que guardemos y el asombroso significado que hay detrás de ellos. Verás cómo describen el plan de salvación para toda la humanidad. Asegúrate de solicitar tu ejemplar gratuito. Y si aún no estás suscrito, también te enviaremos una suscripción gratuita a La Pura Verdad, una revista de entendimiento. Cada mes, La Pura Verdad está llena de artículos que te ayudan a comprender el verdadero significado de nuestros tiempos, y están escritos desde una perspectiva bíblica nueva y emocionante. Un ejemplo es este artículo reciente, ¿Dónde estaba Dios?,
¿Dónde está Dios cuando ocurren terribles desastres naturales? ¿Por qué no hace algo? Este artículo lo explica. La pura verdad explica hacia dónde se dirigen los acontecimientos mundiales. También hay artículos para ayudar a su matrimonio y vida familiar. Artículos sobre el medio ambiente, la salud y la religión. Con artículos como estos, sabemos que encontrará la pura verdad útil e informativa. No hay otra revista como esta, y no tiene ningún precio de suscripción. Para solicitar la literatura gratuita de hoy, estos folletos informativos, Navidad, la historia no contada y las fiestas y días santos de Dios, y la revista La Pura Verdad, envíe su solicitud a The World Tomorrow, Pasadena, California 91123. Es The World Tomorrow, Pasadena, California 91123. En Canadá, escriba a The World Tomorrow, Box 44, Station A, Vancouver, BC, V6C2M2. Toda nuestra literatura es gratuita, sin costo ni obligación. Ahora, antes de terminar, aquí tiene un adelanto de lo que vendrá la próxima semana en The World Tomorrow. Después de miles de años, la humanidad continúa buscando el sentido de la vida. No puedo decirles qué está pasando y por qué existe lo que existe. Tiene que ser basado en una base espiritual y la religión es el único lugar donde puedes encontrar eso. Yo diría que la gente está buscando respuestas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para crear y ser parte de un mundo? Únase a Ronald Kelly la próxima semana mientras presenta En Busca de Sentido. Esperamos que nos acompañe de nuevo la próxima semana. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Richard Ames para El Mundo Mañana. El programa anterior fue financiado por la Iglesia de Dios Universal.